¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos esta jornada informativa con la noticia del momento. Hace un par de minutos atrás acaban de confirmar el fallecimiento del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, a sus 88 años, acaba de perder la vida. Información que ya fue absolutamente confirmada desde el propio Vaticano. De hecho, fue uno de los cardenales del propio Vaticano quien da a conocer esta información, revelando que a las 7:35 de la mañana, hora local, hora del Vaticano, es cuando se confirma el sensible fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Recordemos que él el pasado 14 de febrero había sido internado de emergencia, puesto que estaba siendo acomplejado por una doble neumonía, una situación que lo mantuvo en el hospital Gemelli de Roma, internado por lo menos durante 38 días, es decir, cerca de 5 semanas que el Papa permaneció internado, muy complicado en términos de salud. A mediados de marzo se le da el alta, pero finalmente es que ya en las últimas horas se acaba de confirmar su sensible fallecimiento, una situación que ha generado conmoción internacional, y de hecho ya en varios templos a lo largo de todo el mundo se han hecho sentir los campanarios, los campanazos, así para rendir homenaje al sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio, que, como decíamos, acaba de fallecer el día de ayer, domingo 20 de abril, domingo de resurrección, como se conoce para el mundo católico. El Papa Francisco reapareció en lo que fue descrita como su reaparición más significativa, y ahí estamos viendo las imágenes precisas de ese momento cuando el Papa se asoma por uno de los balcones del Vaticano para entregar la bendición a los miles de fieles que estaban ahí apostados en la plaza de San Pedro. Ahí estamos viendo las imágenes precisas de ese momento donde el sumo pontífice entrega esta bendición propia de los domingos de resurrección, que se conoce en el mundo católico, esta bendición, como la bendición Orbi ut Herbi. Así es como se define esta bendición que entrega el día de ayer el Papa Francisco en lo que ya fue su última aparición pública. Destacar que en esa aparición pública, cuyas imágenes estamos revisando en este momento, se le vio muy deteriorado. De hecho, el Papa entrega unas escuetas declaraciones ahí con el micrófono que estamos viendo en pantalla, pero su voz sonaba absolutamente desgastada, muy débil también, es decir, ya el Papa estaba dando señales de el estado débil en el que se encontraba. Destaquemos que, como decíamos recién, esta imagen que estamos revisando fue su última aparición pública, que ocurre solamente hace un par de horas atrás, en la jornada de ayer domingo, cuando entrega la bendición Urbi et Orbi. Y de hecho el Papa Francisco, en las escuetas declaraciones que entrega, dice que la persona encargada de leer el mensaje que el Papa pretende entregar a los fieles ahí apostados en la plaza San Pedro va a ser ni más ni menos que el maestro de ceremonia. Es decir, el Papa Francisco el día de ayer delega de cierta manera la lectura de este mensaje tan importante a este maestro de ceremonia, puesto que, claro, aparentemente el Papa no contaba con la capacidad vocal, con la capacidad física para entregar ese mensaje, y es por eso que finalmente tiene que delegar esa responsabilidad al propio maestro de ceremonia, que de hecho también se ve ahí en pantalla a la espalda del Papa Francisco. Es decir, eso también nos da cuenta de lo debilitado que estaba ya el sumo pontífice. Y no solamente fue esa la única actividad que tuvo el día de ayer, sino que también recibió ahí en la casa de Santa Marta, que es la residencia oficial del sumo pontífice, al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien viajó hasta el Vaticano para reunirse con el sumo pontífice, una reunión que tuvieron ahí a puertas cerradas y donde ya han trascendido algunos registros de ese encuentro que sostuvieron ahí en conjunto con el vicepresidente de Estados Unidos, quien, dicho sea de paso, se convierte de esa manera en la última autoridad que sostuvo un encuentro bilateral con el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco, por lo que implica consigo su cargo como jefe de la Iglesia Católica, también se convierte en el jefe de Estado del Vaticano, y es por eso también que ha generado tanta conmoción internacional el fallecimiento del sumo pontífice a sus 88 años. Una información absolutamente reciente que solamente se da a conocer minutos atrás, cuando desde Italia, específicamente desde el Vaticano, es que dan a conocer que a las 7:35 de la mañana, hora local, el sumo pontífice ha partido a la casa del Santo Padre. Las noticias, imagen en vivo desde el Vaticano, la plaza de San Pedro, con los fieles que poco a poco se empiezan a reunir. Ojo, porque en muchos países de Europa, sobre todo los países de mayor tradición católica, este lunes es feriado. El fin de Semana Santa dura incluso hasta el lunes. Países como Francia, España e Italia tienen este lunes
feriado, así que iba a haber todavía actividades en el Vaticano. Pero claro, ante la noticia de la muerte del Papa Francisco, ya son varios los fieles que están llegando hasta la Plaza de San Pedro, donde van a haber se van a realizar distintas actividades en torno al fallecimiento del Papa, y va a comenzar, como bien decías, Karina, la reunión ya de cardenales para comenzar a decidir quién será el próximo Papa y ver cuándo va a salir el famoso humo blanco desde la Plaza de San Pedro, que ese humo blanco tan simbólico que determina que ya hay nuevo Papa. Todavía no se conocen quiénes son los favoritos, quiénes podrían sucederlo, pero ya en las próximas horas sin duda van a empezar a circular algunos nombres de quiénes podrían ser los sucesores de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Recordemos que hace 12 años fue elegido como Papa, y eso también provocó múltiples celebraciones en Sudamérica y sobre todo en Argentina, donde en ese país estaban muy contentos de tener a un Papa de ese país como máximo representante de la Iglesia. Claro, y además esto como dato adicional respecto de lo que pasa al margen de todo el proceso, ¿no? De la muerte del Papa Francisco, pero al mismo tiempo del inicio de toda la reunión de los cardenales para poder elegir al próximo Papa, es que ya subieron los pasajes en avión. Sí. Les digo al tiro que habitualmente se triplicó el valor. Y esto porque habitualmente cuando se elige un nuevo Papa, los fieles católicos van en masa primero a despedir al Papa Francisco, ¿no? Pero además a ser parte del proceso. Entonces, no estamos ajenos, el libre mercado está en todas partes, y no estamos ajenos si pasa para ocasiones especiales acá, con mayor razón en Europa, con motivo de la muerte del Papa. Entonces, se ha triplicado el valor de los pasajes en avión desde el momento que se conoce la noticia. Voy a hacer el ejercicio ahora, a ver cuánto saldría comprar un pasaje ahora mismo a Roma, si es que uno quisiera asistir entonces a los funerales. Fíjate que yo creo que desde acá es más todavía, pero el comentario que yo escuché respecto del aumento del valor de los pasajes incluso tenía que ver con los pasajes internos dentro de Europa. Sí. Por ejemplo, desde España hasta Ciudad del Vaticano, hasta Roma o hasta Italia, ya se había triplicado el valor apenas se conoció la noticia. Así es que es parte de las repercusiones que esto también tiene a nivel internacional. Además, esta es una noticia tan importante y tan potente que lo más probable es que tenga repercusión también, aunque ustedes no lo crean, en los mercados internacionales. O sea, también tiene repercusión económica una noticia de esta envergadura, sobre todo por la incertidumbre. Ya sabemos de sobra, en base a lo que ha pasado las últimas semanas con las medidas de Donald Trump, que los mercados son sensibles a todo lo que pueda generar la incerteza de lo que viene en el futuro. Y aquí, como no se sabe tampoco cuál es el perfil que va a tener el nuevo Papa, que nos imaginamos que a lo mejor la Iglesia Católica va a buscar un perfil similar al del Papa Francisco, ¿no? Por todo lo que significó, es probable que también haya repercusión en ese plano económico. Vamos a las noticias. Dime. Vamos directamente a las noticias. Kia Sonet pone el año en movimiento. Construmart, profesionales de la construcción. Y descarga ahora Mi Chilevisión y disfruta gratis de todo nuestro contenido. Presentan Chilevisión Noticias. Ya estamos con las noticias. Mira, Karina, estaba revisando el dato que recién acabas de dar. Yo creo que todavía, en cuanto a pasajes desde Chile, todavía no está dentro del precio más o menos de mercado, que significa ir a Europa con un pasaje que, si me quiero ir en un ratito más, si quiero agarrar el vuelo que sale ahora, 1.400.000 pesos saldría a llegar a Roma para los funerales del Papa Francisco. Por lo demás. Carísimo, sí, pero han subido muchísimo esos precios a Europa. Bien, esta es la noticia que conocimos en horas de la madrugada, la muerte del Papa Francisco. Recordemos que había tenido varias complicaciones de salud, pero a pesar de esas complicaciones, había salido de la internación. Ayer estuvo saludando también a los fieles, había tenido varias apariciones públicas donde apenitas podía levantar el brazo, pero alcanzaba también a decir algunas palabras que apenas se podían escuchar, pero daba la impresión de que estaba lentamente recuperándose. Tomás Aliaga, nuestro periodista
periodista internacional, está acá en el estudio con nosotros. Te quería preguntar, Tomás, bueno, ¿cómo se fueron dando los hechos durante la madrugada? Tú pudiste estar ahí, tú estabas despierto a la hora en que ocurrió todo esto. Cuéntanos un poquito la cronología de los hechos cuando se fue conociendo esta noticia. Sí, exactamente, Karina, Roberto, muy buenos días. Se dio a conocer la información a eso de las 4 de la mañana, hora chilena, donde se emite un comunicado por parte del Vaticano. Es un cardenal del Vaticano quien da a conocer esta información, donde revela que a las 7:35 de la mañana, hora local, hora del Vaticano, en el Vaticano destaquemos que son 6 horas más que acá en nuestro país, destaca que a las 7:35 hora local es cuando se constata el fallecimiento del sumo pontífice. Parte de este comunicado entregado por el cardenal del Vaticano da a conocer que el sumo pontífice ha partido a reencontrarse con el Santo Padre. Así es como dan a conocer esta información, una noticia que ha causado muchísimo impacto, y no solamente en este caso porque el Papa Francisco era el líder de la Iglesia Católica, sino que también el Papa, por el cargo que él ostentaba, también era un jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano, y esa situación también le otorga y adquiere también todo este caso un carácter un tanto más grave, y eso es lo que también ha generado tanta conmoción y ha concitado la atención de la prensa internacional. Como les decía, a eso de las 4 de la mañana, hora chilena, se da a conocer esta información, algo que es absolutamente reciente. Obviamente que todos los medios de noticias internacionales rápidamente nos sumamos a esta información para dar a conocer todos los detalles de lo que es el fallecimiento del Papa. Parte también de lo que ha causado tanto impacto es que, como ustedes bien comentaban recién, solamente el día de ayer, domingo 20 de abril, el Papa Francisco se asoma por uno de los balcones del Vaticano para entregar esta bendición, una bendición especial del domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, que se conoce en el mundo de la Iglesia Católica como la bendición Urbi et Orbi. Y claro, ahí ya se le veía bastante debilitado, entregó unas declaraciones ahí a través de un micrófono con su voz muy desgastada, y de hecho, Karina, Roberto, el Papa ni siquiera fue capaz de leer el mensaje que él tenía preparado para los cientos de fieles que estaban apostados ahí en el Vaticano, sino que más bien dice el Papa que es el maestro de ceremonia quien va a leer a los presentes el mensaje que él había preparado. Claro, y además, bueno, se le ve muy debilitado en la voz, pero al margen de eso también hace una aparición que es más bien simbólica, ¿no? En medio de esta bendición, donde se dan habitualmente, lo que habíamos visto de papas anteriores, es que la bendición Urbi et Orbi era larguísima, era un discurso muy extenso, donde el Papa se refería a la situación del mundo en general, y donde podía de esa manera también pedir, abogar por ciertas circunstancias que afectan el mundo, que en este caso hay varias, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a revisar los conflictos bélicos internacionales, hay la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas todavía está muy vigente. Por lo tanto, eran temas que podría haber abordado, pero su condición de voz ya no lo acompañaba. Ahora, aquí ha fallecido un papa que deja huella, un papa que hace historia también, sobre todo por su condición de humildad y por ciertas reformas que le tocó impulsar y que él quiso liderar también al interior de la Iglesia Católica. Se habla al interior de la Iglesia de que este es un papa muy progresista para la visión católica, y además promovió reformas bastante significativas para la Iglesia. Por ejemplo, reorganizó la curia romana, fortaleció la protección de los menores, de los niños, abogó por la inclusión de las mujeres y los laicos en roles clave, un aspecto que ha sido bien polémico y donde las mujeres nunca han tenido mucha cabida al interior de la organización de la Iglesia Católica. Adoptó una postura más inclusiva también hacia la comunidad LGBTI, impulsó el diálogo interreligioso, tuvo encuentros con líderes musulmanes, judíos, budistas, y por lo tanto tuvo gestos que antes no se habían dado. Por ejemplo, decidió vivir en la casa de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico, con todo el lujo de la Iglesia Católica. Hubo gestos que él tuvo, como también, por ejemplo, en más de una oportunidad en Semana Santa, decidió lavar los pies, que es una ceremonia que recuerda lo que ocurrió con San Pedro, ¿no? Que cuando San Pedro cuenta la historia de la Biblia, que él le lava los pies a Jesús. Hay un gesto de humildad que hacen también en la Iglesia Católica, donde el Papa lava los pies
de los fieles. Esos fieles generalmente son personas muy escogidas, no son personas al azar. Y en este caso, el Papa decidió en más de una oportunidad lavar los pies de fieles que habían sido marginados por parte de la Iglesia. Entonces, tuvo un sinnúmero de gestos que marcaron su papado, ¿no? Y que van a dejar huella. Sí, venía del mundo jesuita, fue un papado muy distinto al de su antecesor, Joseph Ratzinger. Recordemos que Ratzinger deja el cargo en algo que es inédito en la Iglesia. Generalmente los papas fallecen en el ejercicio de su cargo, sin embargo Ratzinger da un paso al costado y es ahí donde el Papa Francisco finalmente, donde Jorge Bergoglio llega a ser papa. Realizó 47 viajes y visitó 66 países en lo que duró su papado, con una particularidad. Desde que fue elegido papa y dejó su natal Argentina, nunca más volvió a Argentina. No. Y nunca más lo hará porque su cuerpo va a reposar ahí en el Vaticano. De hecho, el Papa Francisco visitó nuestro país en el año 2018 y esa visita en específico generó cierta polémica de alguna manera en Argentina, puesto que lo que decían ahí desde Argentina era que si estaba tan cerca visitando Chile, ¿por qué no se daba el tiempo el Papa y visitaba también Argentina? Algo que desató ahí varias opiniones divididas y claro, en esa visita del año 2018, que tuvo lugar en enero del año 2018, finalmente el Papa no se trasladó a Argentina, pero sí acá en nuestro país dirigió varias misas absolutamente masivas. La primera de ellas tuvo lugar en Santiago, acá en el Parque O'Higgins, con muchísima convocatoria. Estaba absolutamente repleto el Parque O'Higgins el año 2018, ahí para presenciar esta misa presidida por el Papa Francisco, quien también se trasladó hacia Temuco y también se trasladó hacia Iquique para llevar adelante ahí su visita oficial a nuestro país. Y también destacar que solamente horas antes de entregar esta bendición en público, el día de ayer el Papa recibió en la Casa de Santa Marta al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Es decir, hasta el día de ayer el sumo pontífice sostuvo reuniones y, bueno, posteriormente, horas después, termina perdiendo la vida, lo cual nos da cuenta que hasta sus últimas horas de vida el Papa Francisco trabajó ahí para llevar adelante su labor como líder de la Iglesia Católica. Sí, y lo que da cuenta de lo inesperada de la noticia, porque si bien estuvo internado en las últimas semanas, estuvo muy complicado de salud, finalmente había sido dado de alta y se creía en su recuperación, había tenido apariciones públicas, como bien decías, Tommy, tuvo ahí reuniones bilaterales. Sin embargo, esta noticia finalmente sorprende a todos, toma de sorpresa a todo el mundo, porque era algo que al menos ayer no se esperaba, porque estaba realizando sus actividades normales. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos para irles contando todo lo que está pasando